El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Jesús les dirigió a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer, que la oración tiene que ser constante y permanente en la vida del cristiano. En cierto modo, Jesús nos quiere decir que no tenemos que orar solo en un momento, en alguna circunstancia, en alguna ocasión, de manera puntual, sino que es importante convertir nuestra vida en una vida de oración. Que nuestro diálogo con el Señor tiene que ser constante, en todo momento y en toda circunstancia. Un cristiano vive en la presencia de Dios, vivimos de cara a Dios. Si no fuera así, entonces estaríamos viviendo pendiente de lo que piensan los demás, de lo que opinan, de lo que les parece, buscando la apariencia, el quedar bien, el que los demás puedan tener una buena opinión, o buscamos simplemente lo útil, lo placentero, lo cómodo, lo que es en beneficio nuestro exclusivamente. Y así entonces nos descaminamos, nos llenamos en tantas ocasiones de confusión, de duda, de no saber bien dónde estamos caminando. Por eso es importante la oración constante y sin desfallecer, ¿no? Sin desfallecer no solo cuando le presentamos al Señor una súplica, una necesidad, un agobio o una inquietud, que ahí es donde parece que la oración brota de manera espontánea. Cuando tenemos un mal momento, cuando estamos atravesando una dificultad, parece que nos faltan horas y minutos para orar, orar y orar y pedir y pedir y pedir, ¿no? El agobio nos lleva a eso. Después, cuando las cosas van más o menos bien, ahí es más difícil, ¿no? Por eso es importante perseverar en la oración, ¿no? Lo que dice el Señor no se trata solamente de perseverar cuando las cosas no están saliendo bien o cuando el aprieto o el agobio en el que nos encontramos continúa, sino perseverar en la oración es siempre, siempre. También cuando, por gracia de Dios, vivimos sin sobresaltos, sin necesidades especiales, sin ningún tipo de agobio a lo mejor en ese momento. También ahí es el momento de orar. Orar siempre, sin desfallecer. Sin desfallecer significa el que
más allá de lo que le pidamos al Señor en un momento determinado, la misma oración es ya el fruto. Tantas veces nos dirigimos al Señor con una súplica, algo que nos falta, y cuando vemos que no se cumple, podemos desanimarnos y entonces dirigirnos al Señor diciéndole: Señor, no me escuchas, no me atiendes, no te importa, no te preocupas, estás sordo, Señor. Ya no es verdad. Por eso el Evangelio de hoy termina con esa expresión de Jesús que suena realmente dura. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe, esta fe, en la tierra. Y esto es lo que tenemos que hacer, orar con fe y vivir con fe. ¿Cómo que el Señor no nos escucha? ¿Cómo que el Señor no nos atiende? ¿Cómo que el Señor no se preocupa o no le interesa nuestra vida más que a nadie? Pero también es importante entender que más importante a veces que lo que podamos conseguir, que tiene lógicamente su importancia, pues si no, no se la pediríamos al Señor. También es importante la perseverancia en la fe, en la oración, en caminar y abrir el corazón para que nos unamos más a Dios, para que a través de la fe estemos más identificados con el Señor y así querer lo que quiere Dios, amar lo que ama Dios, desear lo que desea Dios y pedir lo que Dios quiere. Es decir, que hagamos su voluntad, que vivamos estrechamente unidos a Él, que realicemos en nuestra vida su plan de amor, que en nosotros se haga, Señor, tu voluntad, tu plan, tu proyecto de amor. Y para eso es la oración, no para que Dios me haga caso, sino para que yo obedezca a Dios. No para que el Señor me dé todo lo que le pido o haga las cosas como yo creo que las tiene que hacer, sino para que yo me convierta cada vez más al Señor, para que abra mi corazón a la acción del Señor, a su obra de amor, para que no se realice en mi vida mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Para eso es la oración. No pretendemos cambiar a Dios en la oración. A veces la impresión es de que hay que arrancarle a Dios a fuerza de oración las cosas. No. Si lo que se trata es de que tú y yo nos cambiemos, nos convirtamos, de que la oración es para nosotros, no es para forzar a Dios a que haga algo que da la impresión de que no quiere hacer. Todo lo contrario. Es para que nosotros nos convirtamos más a Dios, para que cambiemos nosotros, porque tenemos que cambiar mucho, porque nuestro corazón en tantas ocasiones, o a lo mejor en pequeñas ocasiones, es todavía rebelde a su voluntad, y todavía tenemos resistencias, y ponemos obstáculos, y nos cuesta. Entonces la oración es la que nos ayuda a transformarnos en el amor del Señor. No es Dios el que tiene que cambiar, somos nosotros. Y por eso el Señor nos pide orar sin desfallecer, orar con perseverancia, orar constantemente. Hay muchos modos de orar. La oración vocal es una de ellas. Lo hemos hecho antes de la misa con el rezo del Santo Rosario, una oración realmente privilegiada. Pero es muy importante también, como muchos hacéis, yo creo que la mayoría seguramente, que oremos meditando, o como diría Santa Teresa de Jesús, la oración mental,
Que esto no es para gente así muy elevada, ¿no? No, 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 no. Esto es para todos los cristianos. La meditación de la palabra de Dios. Hemos escuchado en la segunda lectura estas palabras que el apóstol San Pablo le dirige a un discípulo suyo, a Timoteo, en la que dice: las Sagradas Escrituras pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar a la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. La meditación de la palabra de Dios, asimilarla en la oración todos los días. Dedícale un tiempo a meditar la palabra de Dios. Hazla tuya, encárnala en ti, que viva en ti la palabra de Dios, que realice en ti esa obra buena que Dios quiere realizar. A veces iluminándote, sugiriéndote, animándote, confortándote, y otras veces también corrigiéndote, haciéndote ver lo que no va bien o lo que podría ir mejor. Pero no dejes todos los días de dedicar un tiempo generoso a la meditación de la palabra de Dios.